En los archivos criminológicos más oscuros de América Latina existe un patrón que se repite con frecuencia perturbadora. Los hijos de víctimas de violencia política terminan convirtiéndose, décadas después, en nuevos blancos, como si existiera un registro invisible donde los nombres se heredan junto con las sentencias de muerte. El 7 de junio del 2025, en el Parque de Modelia de la localidad de Fontibón, en Bogotá, 3 disparos ejecutados por un sicario, un adolescente de 14 años, confirmaron una vez más esta teoría siniestra. Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, tendencia más bien uribista, recibió 2 impactos en la cabeza y 1 en la pierna. Mientras los médicos de la Fundación Santa Fe luchaban por mantenerlo con vida, la historia susurraba un nombre del pasado: Diana Turbay. Otro ejemplo de esa tragedia es la de la muerte de la periodista Diana Turbay, quien siempre luchó por llevar la verdad a los colombianos y buscar la paz. Su madre, ejecutada 34 años antes. Desde el punto de vista de la psicología forense, el caso Turbay-Uribe revela algo inquietante sobre la naturaleza de la violencia política. Tiene memoria institucional. Los perpetradores no olvidan, archivan, catalogan y heredan objetivos como si fueran propiedades. Diana Turbay no era solamente una periodista, era un símbolo de resistencia informativa durante los años más sangrientos del narcotráfico. En una época en la que el narcotráfico medía fuerzas con el gobierno, Diana dio su vida por esta profesión. Su secuestro el 30 de agosto de 1990 y posterior su ejecución el 25 de enero de 1991 no fueron actos impulsivos, fueron calculados para enviar un mensaje específico. Quien desafíe nuestro poder pagará el precio definitivo. Pero la mente criminal va más allá. Los analistas del comportamiento criminal han documentado que las organizaciones violentas mantienen lo que podríamos llamar listas transgeneracionales, registros mentales donde los hijos de las víctimas permanecen como objetivos potenciales, esperando el momento político adecuado para ser activados. El atentado contra Miguel Uribe no ocurrió en el vacío, sucedió en un momento específico del calendario político colombiano, cuando las tensiones ideológicas alcanzan niveles críticos. Desde la perspectiva del análisis criminal, esto no es coincidencia. Los expertos del perfilado criminal identifican patrones específicos en este tipo de ataques. En primer lugar, encontramos el simbolismo histórico. Atacar al hijo de Diana Turbay no es solo eliminar un candidato, es completar un círculo iniciado por décadas atrás. Es decirle a la sociedad, nadie escapa, ni siquiera desde una generación. Aquí vemos también, en segundo lugar, el timing político. Salud mental. El principal problema en Bogotá. El momento que ha sido elegido, en plena campaña presidencial, maximiza el impacto psicológico. No solo se elimina un candidato, se aterroriza a toda una corriente política. La metodología también es intimidadora, en tercer lugar. El uso de un sicario menor de edad añade una capa adicional de perturbación. Es como si los perpetradores quisieran demostrar que hasta los niños pueden convertirse en instrumentos de muerte política. Aquí también vemos una parte que es el silencio como arma de control. Uno de los aspectos más inquietantes del caso es el silencio institucional que lo rodea. En regímenes donde la intimidación política es sistemática, el silencio no es ausencia de información, es presencia de miedo. Los psicólogos especializados en regímenes autoritarios han documentado el síndrome del silencio colectivo, cuando una sociedad aprende que ciertos temas no pueden discutirse sin consecuencias mortales. El silencio no es natural.
Es construido mediante la aplicación sistemática de terror ejemplarizante. En el contexto colombiano actual, donde los símbolos como la bandera bolivariana de muerte o libertad han adquirido nuevos significados políticos, el silencio alrededor del caso de Uribe se vuelve aún más siniestro. Es como si la sociedad hubiera interiorizado que algunas violencias son normales y otras no pueden ni nombrarse. La historia política latinoamericana está marcada por el uso de símbolos históricos para justificar la violencia contemporánea. El lema «Muerte o libertad» de Simón Bolívar, originalmente un grito de independencia, ha sido interpretado por diversos movimientos políticos para justificar la eliminación de sus adversarios. Desde el análisis psicológico forense, esta apropiación simbólica cumple funciones específicas. En primer lugar, legitimización histórica. Los perpetradores se presentan como herederos de luchas heroicas. Segundo, la deshumanización del enemigo. El adversario político se convierte en el obstáculo para la libertad. En tercer lugar, normalización de la violencia. La muerte política se presenta como una necesidad histórica. Cuando un régimen adopta estos símbolos, los analistas criminales saben que la violencia política no será esporádica, será sistemática y estará ideológicamente justificada. Miguel Uribe Turbay no eligió nacer siendo hijo de Diana Turbay, pero esa herencia genética se convirtió en su sentencia política. Los especialistas en trauma transgeneracional han documentado cómo los hijos de víctimas de violencia política desarrollan lo que se conoce como hipervigilancia heredada, un estado permanente de alerta que no nace de la experiencia propia, sino de la memoria familiar. Nos están devolviendo un pasado de violencia al que no queremos volver. Viví en carne propia el dolor de la guerra y quienes lo hemos vivido no estamos dispuestos a que otras familias lo vivan. Un país sin violencia es mi propósito de vida y yo me voy a hacer cargo porque la paz no es impunidad. La seguridad tampoco representa más violencia. Durante 34 años, Miguel Uribe cargó con la sombra de su madre. Cada decisión política, cada declaración política y cada declaración pública. Cada paso en su carrera estaba marcado por la pregunta invisible: ¿esto me convertirá en el siguiente objetivo? En esta carga psicológica genera patrones de comportamiento específicos. Conflicto de lealtades. Honrar la memoria materna versus preservar la propia vida. En segundo lugar, vemos el síndrome de sobreviviente anticipado. Vivir como si la muerte fuera inevitable. Tercer lugar, hiperconciencia política. Cada acto político se evalúa en términos de riesgo mortal. Mientras Miguel Uribe se debate entre la vida y la muerte, en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, Colombia, enfrenta una verdad incómoda. Los archivos criminales nunca prescriben. Los nombres de las víctimas se heredan como deudas pendientes y los hijos pagan facturas que nunca contrajeron. El caso de Turbay Uribe nos revela algo perturbador sobre la naturaleza de la violencia política en Latinoamérica. No es solo instrumental, es simbólica, es transgeneracional, es sistemática. Los perpetradores no matan solo por poder presente, matan por memoria histórica. La pregunta que queda flotando en el aire es si Miguel Uribe sobrevivirá. Los médicos decidirán eso, y Dios. La pregunta real es si Colombia permitirá que este patrón continúe repitiéndose generación tras generación, hasta que no quede nadie dispuesto a desafiar ese poder establecido por regímenes absolutistas. En los archivos criminales más oscuros ya se está escribiendo los nombres de la próxima generación. Y eso
Quizás es lo más terrorífico de todo. La violencia política no solo mata en el presente, hipoteca el futuro, convirtiendo a los hijos en rehenes de las decisiones de sus padres. La herencia de Diana Turbay no debería haber sido una sentencia de muerte para su hijo, pero en Colombia algunos apellidos cargan el peso de la historia, y la historia aquí tiene demasiada memoria.